empezar a presentar formalmente a Iván. Iván es un ingeniero industrial español con dos pasiones, ¿sí? Dos pasiones muy particulares y hasta parecen disociadas, pero no, nos vamos a dar cuenta que no. Las dos pasiones son las compras y el storytelling, el arte de contar historias. Iván cree que la gente no compra productos, sino que compran sus historias. Por un lado eso, y por otro lado en su faceta como storyteller ha escrito un libro, colabora en varios diarios y tiene más de 50.000 seguidores en redes sociales como LinkedIn, o LinkedIn, como prefieras nombrarla. Iván ayuda a las empresas a contar su historia y las de sus clientes para convertirlas en inspiradoras, para que lleguen al corazón, para que impacten y conseguir que tus clientes se conviertan en tus fans. Iván cree que la gente no compra productos, compran sus historias. Una de sus máximas es, si quieres ganar más, compra mejor. Y acá, lo más destacable, Iván nos va a hablar del fracaso. Un tema tabú en muchas culturas, pero un paso imprescindible para alcanzar el éxito. Nos enseñará algunas historias inspiradoras en los que grandes fracasos se convirtieron en grandes éxitos. Un placer tener a Iván acá presente. Te damos la bienvenida. Todo tuyo el auditorio. Primero, hola a todos. Es un placer estar hoy aquí con todos vosotros y quiero agradeceros que estéis aquí conmigo para charlar un ratillo. Y gracias a Gonzalo y a Pablo por invitarme a este networking del que seguro que vamos a aprender mucho. Yo me atrevo a hablar del fracaso porque poca gente lo hace. El fracaso ya sabéis que es un tema tabú en muchas culturas, pero ¿por qué no hay que hablar de ello? ¿Cuál es el problema? El fracaso es un simple, aunque doloroso, paso más en el camino hacia el éxito. Es más, no se puede concebir el éxito sin el fracaso. Todos hemos fracasado, todos, y no pasa nada por haberlo hecho. Os voy a dar un ejemplo personal que me gusta siempre poner al hablar del fracaso. Mi propio fracaso. La gente se escandaliza cuando lo digo, pero creo que mi vida profesional está llena de fracasos. Os lo cuento. Me han despedido 2 veces, una de ellas un mes antes de tener un hijo. He vivido un concurso de acreedores, una quiebra de una empresa, han dejado de pagarme, me han puteado. Pero lo extraordinario de todo esto es que esos fracasos me han hecho mejor y más fuerte. Y aquí estoy. Los grandes emprendedores de la historia no suelen hablar de éxitos, sino de cómo han superado los fracasos en el camino para alcanzarlos. Yo soy lo que soy gracias a mis éxitos, pero sobre todo gracias a mis fracasos. Es muy importante eso. Por eso es tan vital nuestra actitud, porque es la que define el poder que tiene el fracaso sobre nosotros. Puede hundirnos, pero también puede hacernos más fuertes y mejores. Solo nosotros decidimos el poder que tiene el fracaso en nuestras vidas. Solo nosotros lo decidimos, no depende de nadie más. El 10% de nuestras vidas es lo que nos ocurre. El 90% restante es cómo reaccionamos a ello. Y por eso es tan importante aprender a fracasar. En esta pequeña charla pues, que vamos a tener, yo no os voy a dar lecciones ni clases magistrales. Tan solo os voy a hablar sobre cómo el ser humano ha sido capaz de superar sus adversidades y de cómo a partir de grandes fracasos se han producido grandes éxitos. No voy a aburriros con datos, tan solo quiero enseñaros qué ha ocurrido en nuestra historia, porque la historia siempre se repite y por eso es tan importante conocerla, para no cometer los mismos errores y construir un futuro mejor. Al final dejaremos unos minutos pues, para hablar con vosotros, comentar dudas o pues hablar de lo que queramos. Así que sin más dilación, pues comenzamos. Espero que disfrutéis y sobre todo os pido que echéis vuestra imaginación a volar. Hoy vamos a contar historias. Y comenzamos con uno de los que yo considero grandes genios de la historia, Steve Jobs. Bueno, yo y mucha gente. El 12 de junio del año 2005, en la ceremonia de graduación de la Universidad de Stanford, Jobs daba un discurso que se convertía en uno de los más inspiradores de todos los tiempos. Una de las grandes enseñanzas que nos dejaba era la siguiente: tu tiempo tiene límite, así que no lo pierdas viviendo la vida de otra persona. En ese discurso, Jobs contaba una historia, contaba la suya, su historia. Jobs descubrió desde muy joven lo que realmente quería hacer. Junto a su colega, Steve Wozniak, en el garaje de sus padres, creó Apple. Tenían 20 años.
En 10 años, Apple se convirtió en una empresa de 2.000 millones de dólares con más de 4.000 empleados. Cuando Jobs cumplía 30 años, fue despedido. ¿Cómo se puede ser despedido de la empresa que uno inició? Pues cosas que pasan. Todo aquello en lo que Jobs se había concentrado durante toda su vida había desaparecido y fue devastador para él. Además, así lo contaba él, que fue devastador. Durante meses no supo qué hacer. Sentía que había fracasado y que además había decepcionado el espíritu de los emprendedores. Bueno, Jobs ya sabéis que era muy peliculero también, pero bueno, es importante lo que dice. Pero poco a poco empezó a darse cuenta de que todavía amaba lo que estaba haciendo. Lo que había ocurrido en Apple no había cambiado su pasión ni su amor por lo que hacía, así que decidió empezar de nuevo. Steve Jobs decía textualmente: no me di cuenta entonces, pero resultó que el hecho de haber sido despedido de Apple fue lo mejor que me pudo haber pasado. Jobs decía que, entre otras cosas, el peso del éxito fue reemplazado por la ligereza de ser un principiante de nuevo. El fracaso le liberó para entrar en una de las etapas más creativas de su vida. Durante los siguientes 5 años, Jobs creó Next, Pixar y además conoció a su esposa. Apple compró Next, Jobs regresó a Apple y la tecnología que había desarrollado él en Next constituyó el corazón del renacimiento de la nueva Apple. Pixar creó la primera película de la historia animada por ordenador, que todos conocemos, Toy Story, y actualmente es posiblemente el estudio de animación más exitoso del mundo. Jobs decía que había sido una amarga medicina, pero que lo necesitaba. Necesitaba fracasar, y sin aquel fracaso nunca habría alcanzado el éxito. Incluso cuando la vida te golpea con un ladrillo en la cabeza, podemos coger el ladrillo y comenzar a construir algo con él. No se conforme. Espectacular. La historia de Jobs me parece fascinante, como cuenta él su fracaso. Me parece extraordinaria. Vamos a cambiar de tercio, vamos a contar otra historia. En el año 1961, el irlandés C.S. Lewis, que todos conoceréis porque fue el autor de las Crónicas de Narnia, proponía a un escritor británico para el Nobel de Literatura. Pero, finalmente ese año, el Nobel sería para un escritor yugoslavo que se llamaba Ivo Andrić. Del autor propuesto por Lewis, el jurado diría que su prosa era de segunda categoría, que era pobre y que además no estaba a la altura de la narración de la más alta calidad. No podían dar el Nobel a alguien tan malo, o que ellos pensaban que era tan malo. Este hombre había publicado en 1954 una narración que con el tiempo se convertiría en una de las obras maestras de la literatura universal y uno de los 10 libros más vendidos de la historia. Además, sus obras inspirarían a toda una generación de escritores como Stephen King, George R.R. Martin, J.K. Rowling, Terry Brooks, y sus elementos mágicos pueden encontrarse pues, hoy en día en casi cualquier obra de fantasía. Su nombre era John Ronald Reuel Tolkien y su prosa de baja calidad, que no se merecía un Nobel, era una fantasía llamada El Señor de los Anillos. El tiempo y los lectores se han encargado de colocar al autor y sus obras en el lugar que le corresponde. No está mal para alguien que, bueno, no era suficientemente bueno para recibir un Nobel, ¿verdad? Vamos a ver ahora otra extraordinaria historia de fracaso. El 25 de mayo de 1977 se estrenaba una película que cambiaría la historia del cine para siempre. Star Wars, que todos por supuesto conocemos. Pero no todos creían en esa película. Y su supuesto fracaso se convirtió en el origen de otra saga que también cambió la historia. Pero vamos por partes. Cuenta la leyenda no sabe si es cierto, que antes de que se estrenara Star Wars, George Lucas reunió a un grupo de amigos, les proyectó la película y les pidió su opinión. A ninguno le gustó. Y es más, le dijeron que iba a ser un auténtico fracaso. Incluso Brian De Palma, el gran Brian De Palma, llegó a decirle que era la peor película de la historia. La peor película de la historia. Tal era el miedo de Lucas a fracasar que no acudió al estreno de la película en Los Ángeles y se fue de vacaciones a Hawái con su gran amigo, con Steven Spielberg. Durante su estancia en la isla nació otra idea, la idea de un arqueólogo que lidiaba con reliquias de poder sobrenatural y con los nazis y que siempre iba vestido con su sombrero y un látigo. Había nacido Indiana Jones en busca del arca perdida.
Star Wars A New Hope, como ya sabréis, recaudó más de 775 millones de dólares. 5 días tras el estreno, el 30 de mayo del 77, la revista Time la nombraba como mejor película del año. Star Wars fue además el acicate para una generación de directores cuyas obras están entre las mejores de la historia del cine. Es decir, gracias a que existió Star Wars y aquel supuesto fracaso, pues aparecieron genios como James Cameron, como Peter Jackson o como Ridley Scott. Esos eran algunos de aquellos jóvenes que se sintieron fascinados por el arte de crear historias y tomaron la decisión de emprender una carrera cinematográfica. La saga Star Wars, repito, que en teoría iba a ser un fracaso, lleva recaudados más de 9.000 millones de dólares. No está mal para un fracaso tan rotundo. Además, Indiana Jones fue reconocido en el año 2003 por el American Film Institute como el segundo mejor héroe de la historia del cine y se considera al arqueólogo como uno de los mejores personajes, no solamente del cine, sino también de la cultura popular. Indiana Jones ha recaudado también pues, unos 2.000 millones de dólares con 4 películas y creo que este año o el que viene se estrenará incluso una quinta. Pues bueno, pues ya vemos dos obras maestras del cine, dos grandes éxitos y todo debido a un fracaso, única y exclusivamente. Eh, Cambiamos de tercio y ahora vamos a hablar de una increíble mujer que se llama Sara Blakely. Seguro que muchos no conocéis ni a Sara ni a su marca, Spanx, pero yo os voy a contar su fascinante historia de fracasos. Porque antes de que Forbes la nombrara la millonaria hecha a sí misma, más joven de 2012, tuvo una vida llena de fracasos. Sara quería ser abogada, pero no funcionó, fracasó. Después quiso interpretar a Goofy en Disney World en Florida, pero tampoco funcionó. Resulta que no tenía la altura suficiente, fracasó. Finalmente encontró un trabajo vendiendo máquinas de fax, pero tampoco funcionó. No era feliz, no era lo que buscaba. Pero ella no dejaba de intentarlo. Ella dice habitualmente, el fracaso, esta frase me encanta, el fracaso no es otra cosa que la manera en que la vida te dice que estás saliéndote del camino. Esta frase me parece genial. Un día, pues ella se salió del camino, se apartó a un lado de la carretera y pensó, estoy en la película equivocada. Hizo un inventario de su vida y evaluó sus puntos fuertes y los escribió en un cuaderno. Y puso lo que quería, escribió lo que quería. Quiere inventar un producto que pueda vender a millones de personas para que se sientan mejor. Y vaya si lo hizo. En el año 2000 creó el invento que la convertiría en multimillonaria y llamó a su empresa Spanx. Su idea fue una idea tan simple como ropa interior indetectable y además que moldeaba el cuerpo. Spanx logró 4 millones de dólares en ventas en su primer año y 10 millones en el segundo. A ver, todos tenemos ideas, metas, sueños, pero ¿por qué algunas personas son capaces de convertir sus sueños en realidad mientras que otros nunca lo consiguen? Ella, Sara, dice que la diferencia se reduce a una sola palabra. Ella dice, la diferencia entre la gente que logra sus sueños y las que no lo consiguen es simple, acción. Hace unos años, dice ella, yo solo era una chica, con un mal trabajo y una idea de mierda. No tenía dinero, no tenía experiencia y no tenía conocimiento de la industria. Podría haberme sentado y seguir diciendo, algún día, algún día, algún día. Podría haber seguido soñando y esperando, pero en vez de eso actué y algún día se convirtió en el primer día. Sara se convertiría en la mujer multimillonaria más joven del mundo y todo por transformar algún día en el primer día. Si Sara hubiera sido una buena abogada, o hubiera sido más alta, o una buena vendedora de máquinas de fax, Spanx nunca habría existido y ella nunca habría llegado a ser multimillonaria. En vez de permitir que el fracaso la hundiera, lo usó como un resorte para alcanzar el éxito. Se estima que en la actualidad Sara Blakely tiene un patrimonio neto de más de 1.000 millones de dólares. No está mal para una vida llena de fracasos, ¿no? Eh, el miedo a lo desconocido y al fracaso, a mí personalmente también me han detenido. Pero en retrospectiva, ¿cuántas de nuestras ideas podrían haber salido bien si nos hubiéramos atrevido? Sabemos que nos vamos a equivocar, pero si sigues pensando, algún día, algún día, algún día, nunca vas a tener la oportunidad de acertar, nunca. Por lo tanto, ¿qué tienes que hacer? Actúa. Pasamos a hablar de otro y gran famoso
fracasado. En el año 73, un joven escritor pulsaba teclas frenéticamente en una máquina de escribir, que le había prestado su esposa. El pobre hombre no tenía ni máquina de escribir, se la prestó su esposa. Llevaba años escribiendo relatos y cuentos breves, y soñaba con hacerse un hueco en el género. Tras mucho trabajo en la nueva novela que estaba escribiendo, desistió y tiró el manuscrito a la papelera. Creía que era el peor libro de la historia. Su esposa encontró los folios en la papelera, cubiertos de ceniza, porque más fumaba, entonces le iba tirando la ceniza al manuscrito. Cogió el libro, lo leyó y le encantó. Así que obligó a su marido a seguir intentándolo, a no darse por vencido, a vencer al fracaso. La novela trataba sobre una joven estudiante que era acosada por unas compañeras. Tras terminar la obra, empezó a enviar el manuscrito a las editoriales, pero temía que ocurriera lo mismo que con sus tres anteriores novelas, que nadie había publicado y que las tenía olvidadas en un cajón. Mientras esperaban una respuesta y agobiados por las deudas, dieron de baja la línea telefónica. Por suerte, había otra manera de contactar con ellos. Una editorial les envió un telegrama dándoles la enhorabuena. La novela iba a ser publicada. Pocos meses después volvían a contactar con él. Acababan de comprar los derechos de su novela por $400.000. Esta novela, que ahora os diré cuál es, acabaría convirtiéndose en un éxito y ha vendido más de 350 millones de copias. En 1976, Brian De Palma, aquel que auguraba el fracaso de Star Wars, estrenó una adaptación cinematográfica que sería otro éxito absoluto. La novela se llamaba Carrie y su autor era Stephen King. Su esposa no solo consiguió que se rehabilitase de su adicción a alcohol y drogas, porque más eso era alcohólico y drogadicto. Su mujer consiguió sacarle de todo eso y además le convirtió en uno de los mayores escritores de todos los tiempos. En esta historia vemos el valor de no darnos por vencidos, de cómo vencer al fracaso, pero también la importancia que poca gente se la da de tener a nuestro lado a alguien que realmente crea en nosotros. Importantísimo, importantísimo. Eh, Ahora os voy a contar la historia del hombre de los mil fracasos. Seguro que lo conocéis, el hombre de los mil fracasos. ¿Quién será este hombre? Bueno, todos conocemos a Thomas Alva Edison, ¿verdad? Él es el hombre de los mil fracasos. Todos sabemos que Edison no inventó la bombilla, sino que él fue el primero que consiguió que un filamento conectado a una corriente eléctrica funcionase de tal manera que fuera rentable venderlo, comercializarlo. Pero se aprovechó del trabajo que otros científicos habían realizado antes, que no hay nada malo en ello. Pero él no fue el inventor de la bombilla. En enero de 1879 ya había obtenido la primera lámpara incandescente de alta resistencia. La bombilla emitió luz durante unas cuantas horas, pero Edison necesitaba que estuviera encendida mucho más tiempo, si no, nunca sería rentable. Fue entonces cuando comenzaron las numerosas pruebas. Edison probó cientos y cientos y cientos de materiales para hacer el filamento, pero una y otra vez se quemaban, tras arder durante tiempo insuficiente, hasta que consiguió su objetivo, encontró el filamento perfecto. El 21 de octubre de 1879, Edison realizó ante 3.000 personas en California la primera demostración pública de la bombilla incandescente. Lo mejor está por venir. Tras la presentación, un periodista le preguntó: oiga, ¿cómo se siente por haber fracasado tantas veces antes de conseguir inventar la bombilla? Nunca pensó en tirar la toalla tras tantos fracasos. Y él, el genio de Edison, le respondió: fracasos. No sé de qué me está usted hablando. No he fallado 1.000 veces. He encontrado 1.000 formas de no crear una bombilla. Fue un invento de 1.000 pasos. Muchos de los fracasados en la vida son personas que no se dieron cuenta de lo cerca que estaban del éxito cuando se dieron por vencidos. Edison decía: las personas no son recordadas por el número de veces que fracasan, sino por el número de veces que tienen éxito. Pero para ello, antes hay que fracasar. Y estoy completamente de acuerdo con él. Ahora vamos a ver a otro de los grandes fracasados de la historia, que es sorprendente y se llama Walt Disney. Porque sí, resulta que Walt Disney fue un gran fracasado. Afortunadamente para nosotros, fue un gran fracasado. Porque sabíais que Walter Elias Disney fue despedido del periódico en el que trabajaba, el Kansas City Star, si no me equivoco, por falta de imaginación y creatividad. Bueno, aunque en 1923, con solo 22 años, se declaró en quiebra tras el fracaso de una serie de animación.
Sorprendente, a mí me sorprende, ¿eh? Pues aún hubo más fracasos. En 1928, Disney viajaba en tren de Nueva York a Kansas. Iba de vuelta a casa. Durante el trayecto, tuvo una idea que cambiaría su vida para siempre y también la historia. Dibujó en su cuaderno el boceto de un ratón, y creyó que aquel ratoncito tendría el potencial necesario para convertirse en un éxito. Decidió usarlo en un nuevo tipo de películas que estaba comenzando a surgir y que se conocía como animación. Hasta ese momento, los dibujos animados eran mudos, pero él soñaba con convertir a su ratoncito en el primer dibujo animado con sonido de la historia. Pero para conseguirlo necesitaba $15.000. Claro, estamos hablando de los años 20. Necesitaba $15.000 y es aproximadamente $1.000.000 actuales, aproximadamente. Así que decidió pedir un crédito a su banco de confianza, que lógicamente no se lo concedió. Convencido de que su idea funcionaría, fue de banco en banco, de banco en banco, de banco en banco, hasta que uno accedió. Uno le dio los $15.000. El banco que les concedió el préstamo era el banco número 305 al que había acudido. Además, si esto ya no es poco, cuando intentó que la Metro Goldwyn Mayer distribuyera su película, la primera película de Mickey Mouse, le dijeron que no funcionaría, porque un ratón gigante aterraría a las mujeres. Increíble, increíble. Eh, Además, hay una anécdota de Blancanieves que me encanta para hablar sobre la relatividad del fracaso. Porque a veces el fracaso está solamente aquí, en nuestra propia mente. Resulta que Blancanieves fue preestrenada ante unos universitarios en 1937. Pero a mitad de la película, pues estos universitarios se fueron, se marcharon. Y Disney, pues bueno, pues pensó que la película pues era una basura, que no valía para nada. Tiempo después, Disney supo que los universitarios se habían ido porque tenían que cumplir con la hora de entrada en su residencia. Por supuesto, Blancanieves fue un éxito sin precedentes. Disney creó más de 81 películas y algunos de los personajes de animación más populares de la historia. Durante su vida recibió más de 950 reconocimientos, 22 premios Oscar y 4 premios honoríficos, y cambió el mundo para siempre. Y dijo dos frases extraordinarias sobre el fracaso. Al igual que Steve Jobs, creía en el poder, en el gran poder del fracaso. Decía, todas las adversidades, problemas y obstáculos que he tenido en mi vida me han fortalecido. Puede que no te des cuenta cuando sucede, pero una patada en los dientes puede ser lo mejor que te suceda en la vida. Y otra de las frases que me encanta de Disney es la siguiente. La diferencia entre perder y ganar a menudo consiste en no abandonar. Para mí son espectaculares estas frases. Vamos a ver otra pequeña historia de fracasos, otra gran historia de fracasos. A mediados de los 90, una joven escritora en paro recibió hasta 12 cartas de rechazo de editoriales que no consideraban su libro lo suficientemente bueno. Tan solo una le dio la oportunidad, la editorial Bloomsbury, que era una pequeña editorial londinense. Su editor no las tenía todas consigo, así que hizo una prueba. Le dio a su hija de 8 años el primer capítulo de la novela para que lo leyera. En cuanto la acabó, la niña le dijo, papá, es lo mejor que he leído en mi vida. Aún así, seguía sin tener demasiada fe en el libro, por lo que este señor, este editor, se limitó a extender a su autora un cheque de 2.500 libras, si no me equivoco, y publicaron una edición de 500 ejemplares. En la actualidad, esa pequeña editorial londinense, tiene unos ingresos de más de 100 millones de dólares y sedes en Londres, Nueva York o Sydney. Se han vendido más de 450 millones de esos libros en 79 idiomas y sus películas han recaudado más de 7.000 millones de dólares. Seguro que ya sabéis de quién hablamos. El libro que nadie quería publicar se llamaba Harry Potter y la piedra filosofal y su joven autora era Joanne K. Rowling. En la actualidad, la marca Harry Potter está valorada en 15 billones con B de dólares y J.K. Rowling es la escritora más rica del mundo, con una fortuna estimada de unos 8.000 millones de euros aproximadamente. Eh, Ahora vamos a ver una manera distinta de ver el fracaso, porque un gigante como Google, no sé si lo sabéis, pero normaliza el fracaso, no lo castiga, sino que lo considera parte de la vida empresarial. A ver, si te equivocas, si fracasas en tu trabajo,
normalmente te van a despedir. Pero en Google nadie teme fracasar, más bien al contrario, porque reconocen que fracasar forma parte de cualquier proyecto. En Google creen que la única manera de hacer que la gente trabaje en ideas grandes, arriesgadas y audaces es que se sientan seguros si fracasan. Debido a que equivocarse es una parte inevitable de la innovación, los errores pueden proporcionar grandes datos para mejorar productos, servicios o organizaciones. Todo depende de cómo se procese la experiencia, ¿no? Y para ello, en Google publican un informe trimestral de fracasos. Mira hasta qué punto, ¿eh? O sea, en algunos sitios el fracaso es despedirnos. En Google no solo no te despiden, sino que publican un informe trimestral con los mayores fracasos que se han obtenido y lo que se ha aprendido, que eso es lo importante, lo que se ha aprendido a partir de ellos. De esta manera, ¿qué hacen con esto? Pues refuerzan la cultura del fracaso como algo lógico, normal e incluso necesario, porque creen que los errores son efectos colaterales de que las pruebas están bien hechas, de que las pruebas se hacen bien. Que un experimento salga mal no quiere decir que alguien haya metido la pata. Dentro de una cultura de crecimiento debería implicar que se ha intentado algo nuevo. Se han medido los resultados y se ha concluido que el cambio que se quería implementar pues no contribuye a una mejora final. Si en tu caso, en vuestro caso, las pruebas siempre salen bien, probablemente es que no estés realizándolas o lo suficientemente a menudo o de manera correcta. Fijaros que la lista de fracasos de Google es brutal, no sé, espectacular. Larga, importante, grande, lo que tú quieras. Pero fijaros que no tanto como la de sus éxitos. Yo creo que es algo que todas las empresas deberían tener, el normalizar el fracaso. Pero bueno, en fin, cada uno pues sabe lo que hace en su casa. Ahora vamos a ver cómo gracias a un fracaso se han salvado miles, miles y miles de vidas. Eh, Año 1942. Harry Wesley Cooper trabajaba en los laboratorios de Kodak en la búsqueda de un material para las miras plásticas de los fusiles de los soldados norteamericanos que estaban luchando en la Segunda Guerra Mundial. Estaba experimentando, estaba probando cosas, cuando descubrió un adhesivo súper pegajoso, el cianocrilato de metilo, pero era casi imposible usarlo porque era demasiado pegajoso y se adhería a todo. Su sustancia fue un fracaso, cesó en su intento y olvidó el producto por un buen tiempo. 9 años después, y tras haber sido trasladado a la planta de Kodak en Tennessee, se volvió a topar con los cianocrilatos y se dio cuenta de que estos adhesivos tenían propiedades únicas y o sea, Me era pasas algo de que nuevo no existía. Perdón, hay un micrófono abierto. Mónica Paulina. Ok, perfecto, gracias. Bueno, se dio cuenta de que estos adhesivos tenían unas propiedades únicas y lo patentó. Había nacido en Superglue. Kodak comenzó a producirlo y lo produjo bajo el nombre de Eastman 910. Yo ese nombre no llegué a conocerlo ya. Y lo lanzó al mercado en 1958, 16 años después de que Cooper lo descubriera. Pero no tenía mucho éxito, no se vendía demasiado. Y llegó la guerra de Vietnam. Resulta que en la guerra de Vietnam fue cuando el superglue comenzó a adquirir la popularidad, gran popularidad. ¿Por qué? Porque salvaba las vidas de los soldados estadounidenses. ¿Por qué? Los militares descubrieron que el superglue servía para cerrar hemorragias abiertas. ¿Y cuál era el problema de las hemorragias abiertas? Que eran una de las principales causas de mortalidad en la jungla. Según los datos del ejército norteamericano, durante la guerra de Vietnam, las tasas de mortandad descendieron por debajo del 1% gracias solamente al uso de superglue, que es, bueno, es una tasa mínima. Su empleo en Vietnam fue tan exitoso que acabó en miles de botiquines, millones, mejor dicho, de botiquines de hogares estadounidenses, porque lo usaban para tratar cortes domésticos. Se vendió tanto que incluso el New York Times tuvo que alertar a sus lectores de sus efectos secundarios, porque claro, a vapores, alergias, etcétera, etcétera, etcétera. El inventor de Superglue, Cooper, recibió la Medalla Nacional de la Tecnología y la Innovación de los Estados Unidos en el año 2010, un año antes más o menos de fallecer. Hemos visto cómo de un fracaso se salvaron miles, no millones, pero miles, miles de vidas. Eh, Ahora vamos a hablar sobre un tema que me fascina, porque es uno de los mejores ejemplos de cómo grandes fracasos
dan lugar a grandes éxitos, nada más y nada menos que el programa Apolo. La madrugada del 20 al 21 de julio de 1969, 600 millones de personas veían en directo cómo Neil Armstrong se convertía en el primer ser humano en pisar la Luna. El 24 de julio, los 3 astronautas de la misión amerizaban en aguas del Pacífico, poniendo fin a un viaje que cambiaría para siempre, la historia de la humanidad. Y todo comenzaba el 25 de mayo de 1961, cuando el presidente Kennedy anunciaba que antes del final de la década, Estados Unidos llevaría al hombre a la Luna y le haría volver sano y salvo. Pero para ello necesitaba fracasos, muchos fracasos, y héroes, muchos héroes. Esto es una anécdota que me encanta. En una de sus visitas a la oficina principal de la NASA en el año 63, mientras caminaba por las instalaciones, el presidente se topó con uno de los empleados de limpieza que estaba barriendo el suelo. Kennedy se detuvo un momento a conversar con el hombre. Lo saludó con un apretón de manos y le preguntó: oiga usted, ¿usted qué hace aquí en la NASA? Y el empleado con orgullo le respondió: señor, estoy ayudando a poner a un hombre en la Luna. Si por algo se caracterizó la carrera espacial, fue por la necesidad de un desarrollo tecnológico que no existía en esa época. Cientos de compañías ayudaron a construir el programa Apolo, llegando a estar implicadas más de 500 empresas externas. En 1968, el personal de contratistas privados trabajando en la NASA era de casi 30.000 personas. Pero como siempre suele ocurrir, para llegar a este punto, la NASA tuvo que caer y levantarse cientos de veces y tuvo que fracasar en innumerables ocasiones. Ocurrieron varios incidentes que casi frustraron el programa Apolo, pero ninguna de estas calamidades impidió que los astronautas llegaran a la Luna e hicieran historia. Uno de estos accidentes ocurrió el 27 de enero del 67. Se declaró un incendio en el módulo de mando del Apolo 1, en medio de un ensayo de lanzamiento. Los 3 astronautas fallecieron, además fallecieron prácticamente al momento. La investigación posterior descubrió que una chispa procedente de unos cables dañados, inició el fuego. El ambiente cargado de oxígeno puro del módulo y el interior inflamable aún encima alimentaron el fuego. Los astronautas no pudieron escapar porque la puerta de la escotilla se abría hacia adentro y la presión interna no permitió que pudieran abrir la puerta. Este accidente amenazó y retrasó el programa Apolo durante un año. No se volvería a volar hasta 1968. Pero también le dio a la NASA la oportunidad de dar un paso atrás y reconsiderar sus prioridades. Se rediseñó la escotilla y se instauraron una serie de medidas para aumentar la seguridad. Es decir, tenemos que un mayor fracaso que el fallecimiento de personas, pues es difícil que lo haya, ¿no? Pues la NASA aprovechó esa circunstancia realmente para mejorar todo su procedimiento. Otro grave incidente ocurrió durante el alunizaje del Apolo 11. Justo a punto de aterrizar en la Luna, Armstrong y Aldrin vieron que su ordenador de navegación emitía una alarma con el código 1202. Hablaron con el control de la misión para ver si necesitaban abortar el aterrizaje, pero les dijeron que no. ¿Y por qué les dijeron que no? Pues porque astronautas y controladores pasaban las semanas previas a un lanzamiento en los simuladores. En esos simuladores se enfrentaban a todo tipo de contingencias para que, llegado el momento, pudieran coordinarse entre ellos. Las simulaciones preparaban a todos los componentes de la misión para atender diferentes situaciones de emergencia o situaciones inesperadas que se podían desconocer de antemano. El error 1202 había saltado días antes en una de las simulaciones y el control de la misión lo conocía. Significaba que el ordenador estaba saturado de información. El control de misión informó que el error era una minucia y que podían proseguir con la maniobra de alunizaje. El mismo Neil Armstrong ya lo había dicho tiempo antes. Durante las pruebas del Apolo 11 dijo una frase con la que resumía claramente la cultura del fracaso, ¿no? Tenemos que fracasar aquí abajo para no fallar allí arriba. Si la NASA no hubiera previsto con anterioridad todas las posibles situaciones y conocido todas las alarmas y su importancia, se habría abortado la misión y probablemente estaríamos viviendo en un mundo completamente diferente al que conocemos. Con estos pequeños ejemplos vemos que la NASA nunca dejó que el fracaso les venciera, sino que aprendió de él para fortalecer el programa Apolo. Además, todos los problemas y fracasos que hubo en el programa Apolo no solo generaron beneficios a Estados Unidos, al gobierno o a la NASA, sino que también llevó a los contratistas a desarrollar nuevos tipos de negocios. Por ejemplo, Black & Decker aprovechó su experiencia en la construcción de herramientas para el programa Apolo para algunos de sus productos de consumo,
que funcionan con baterías y que en la actualidad generan unos ingresos anuales por valor de unos 15.000 millones de dólares. O Plantronics, que todos conoceréis también, que usa los auriculares que fabricó para el programa Apolo como base de los auriculares que fabrica en la actualidad. Como hemos visto, resumiendo un poco, no conseguir algo tal y como esperamos no es fracasar. Solo implica que en la siguiente ocasión tendrás que hacer las cosas de una manera distinta, de un modo distinto. El fracaso es un elemento indispensable para el éxito. Por eso, grandes logros de la humanidad han llegado a partir de errores, de descuidos o de fracasos. Los errores que nos hacen fracasar son los que nos muestran el camino en el futuro. Es importante recordarlos para no repetirlos. Lo que marca la diferencia es la habilidad para darse cuenta de ello y corregirlos a tiempo. Tras una caída, la única opción es levantarnos, porque quedarnos en el suelo no es una opción, es una rendición. No tengas miedo a intentarlo, ten miedo a no hacerlo. Y cuando pienses que ese fracaso ya no tiene solución, que ya no hay nada que hacer, que eres un fracasado que nunca tendrá éxito, tan solo recuerda esta frase. La noche es más oscura justo antes del amanecer. Gracias. Gracias a todos por haber estado aquí a mi lado, escuchando estas extraordinarias historias. Ahora, si os parece, pues podemos hablar sobre lo que queráis, dudas, preguntas. Yo os lanzo unas preguntas. ¿Habéis fracasado? Esta la respondo yo. Sí, seguro que sí. Pero ¿habéis aprendido de vuestros fracasos? ¿Y qué habéis aprendido? Ahí lo dejo. Gracias a todos. Excelente, Iván. Dejamos el espacio abierto a preguntas, ¿no? Nos invita a reflexionar un Por poco. supuesto. Genial, ¿no? Es la reflexión, es repreguntarnos también de qué mirada lo vemos, de alguna manera. ¿Es aprendizaje o es castigarme por el error también, ¿no? Claro, porque además es lo que hablábamos de Google, por ejemplo, ¿no? La cultura del fracaso. Para tener éxito hay que fracasar, sí o sí, o casi sí o sí. Entonces no tiene sentido castigar el fracaso. No, el fracaso es parte ineludible del éxito. Queramos o no queramos, sí o sí, yo creo que sin fracaso nunca tendremos éxito, nunca. Y además yo lo compruebo en mi propia vida. Al principio os lo decía, que he fracasado en mi vida profesional en muchas ocasiones. Bueno, yo ahora soy lo que soy gracias a eso. Yo no sé si tengo éxito o no. Algunos dirán que sí, algunos dirán que no. Yo, el éxito lo decido yo. El éxito, mi éxito, decido yo cuál es. Otros deciden el suyo. Entonces, yo agradezco, le doy las gracias al fracaso por haberme dado lo que tengo ahora mismo. Excelente. Acá Iván, ¿qué tal? ¿Cómo te Hola va, Luis? Luis. Mira, es verdad lo que dices, todo el mundo hemos fracasado y creo que el camino para el éxito es el fracaso. Por ahí hay una frase que dice que no es más fuerte el que se cae una vez y se levanta, sino aquel que se cae muchas veces y se levanta muchas veces. Exacto. En mi caso, yo tengo 5 empresas, quise hacer 20, 30, tengo 58 años, ya estoy por retirarme, pero creo que del fracaso se aprende mucho y yo jugaba golf y soy el único latinoamericano, mexicano, que inventó un show de golf aquí primero fue en México y luego en Argentina, y aprendí muchísimo porque no sabía nada de la industria del golf. Algo era jugar al golf y otra cosa era conocer quiénes estaban detrás del golf, los empresarios, los presidentes, los ejecutivos, gente de mucha plata. Y te puedo decir, no hice millones de dólares con las historias que tú cuentas, porque pienso yo que aquí habemos mucha pyme dentro de lo que estás exponiendo. Sin embargo, nadie creía en el proyecto de algo que se llama Expo Golf y lo pueden ver en la red. Hay muchos reportajes acerca. Inclusive ustedes que están, yo vivo aquí en Argentina ahora y me entrevistaron por un programa que se llama Historias que Inspiran. No sé si alguna vez lo han escuchado. Sí, Otalora estuvo ayer también presentando. Excelente. ¿Y alguna pregunta tenemos para Iván concreta? ¿Algo que quieras compartir? ¿Alguien que quiera preguntar algo concreto? Luis, ¿querés preguntarle algo concreto? Sí, me gustaría preguntarle algo, pero muy concreto. Realmente, dentro de lo que es tu empresa, Iván,
¿cómo es que tú has logrado en este momento, pues como lo dices, que has fracasado, cómo has logrado llegar a ese éxito? ¿Descubriste alguna fórmula? ¿Hiciste lo que hizo la señora esta de las ventas de ropa o lo que dijiste de Disney? ¿Cómo es que lo lograste? Porque veo que eres una persona bastante Mira, joven. Luis, yo tengo 41 años y, bueno, no soy multimillonario, ni soy millonario, ni soy 100.000 eurista, no, 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 no es el caso. Eh, Al final yo estoy haciendo lo que me gusta, lo que me gusta. Yo tengo, como decía Gonzalo al principio, tengo dos pasiones. Una es las compras. Yo soy jefe de compras en una multinacional americana y además me dedico al storytelling, a contar historias. En el caso de la parte de las compras, bueno, al final pues la vida, las circunstancias te llevan por un lado, que a lo mejor podría haber sido por otro, no lo sé, pero me gusta mi trabajo. En el caso del storytelling, pues fue algo como que, bueno, pues tengo cosas que a mí me gustan, a lo mejor le gustan a los demás. ¿Por qué no? Vamos a probarlo, vamos a intentar que a los demás enseñarles lo que a mí me gusta. Estas historias que a mí me parecen muy inspiradoras, estas y otras muchas más, vamos a contárselas a la gente, porque muchas no las conocen, mucha gente no las conoce, estas Correcto. historias, y son muy inspiradoras, porque te pueden ayudar, lógicamente, ahí estamos hablando de millones de dólares, no, pero bueno, pero a lo mejor esa faceta que tuvo Sarah Blakely o esa ayuda que tuvo Stephen King en su esposa que le ayudó a tirar para adelante, pues la tenemos también, la tengo yo, la tenéis vosotros. Entonces, me parecía algo básico ayudar a los demás a que también les inspiraran. Eh, fui fracaso tras fracaso, pues esto no funciona, esto sí, esto no, esto bueno. Después dije, "Joder, si yo soy relativamente bueno, la gente dice que soy bueno contando historias, ¿por qué no aprovechar? Y las empresas, cualquier empresa que tenga una historia que piense que no es muy bonita, pues a lo mejor tiene una historia inspiradora detrás. Entonces dije yo, bueno, pues voy a ayudar a las empresas a contar su historia o la de sus clientes. Y así lo hago. Lógicamente no os puedo dar nombres, porque bueno, ahí son historias confidenciales, que nunca vais a saber que yo Claro. las he escrito, nunca lo vais a saber que yo las he escrito, pero al final todos tenemos una historia detrás y seguramente compartes muy inspiradoras. Lo que pasa es que hay que, bueno, tener la habilidad, que yo parece ser que la tengo, para sacar esos puntos inspiradores y que a la gente al final le llegues al corazón, que es lo que se trata. Y de no crear, no de tener clientes, sino de tener fans, que es lo que todos quieren, ¿no? Pero bueno, Exacto. si fuera tan fácil, pues bueno, yo no hago milagros tampoco, pero yo ayudo, yo les puedo ayudar, pero he fracasado haciendo ofertas para mis primeras historias, he cobrado mucho, he cobrado poco, he pedido demasiado, en fin, y ha sido, pues, como dicen en Google, probar, 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 hasta que das con la tecla. En el momento que das con la tecla, has acertado, pero no te puedes olvidar de todo lo que has tenido detrás, que ha sido pues muchos fracasos, o muchos, llamémosle errores, no fracasos, llamémosle errores si queréis. Es un poco, pues bueno, cómo he llegado a donde estoy. Te Bueno, agradezco la contestación. Muchas gracias. Gracias a ti, Luis, por la Luis, pregunta. gracias, Iván, la verdad que inspirador. Inspirador es la palabra. Realmente es inspirador. Eh, ¿Alguna pregunta más que quieran hacer, Iván? Aprovechen de tenerlo acá, un lujo Bueno, tenerlo. si no todos tenéis mi LinkedIn o mi Instagram directamente, podéis contactar conmigo sin ningún problema por privado. Además, tengo el LinkedIn abierto, todo el mundo puede entrar y puede preguntarme lo que quiera, aunque no seamos contactos, no hay ningún problema, ¿eh? Iván, una más. ¿Has pensado en Sí, escribir algún libro alguna vez? sí, ya he escrito un libro, he escrito un libro, pero no sobre storytelling. He escrito un libro sobre historias de mi tierra y que, por cierto, ha sido un éxito total y absoluto, afortunadamente. ¿Por ¿Y qué por qué eligieron no te Magallanes? atreves a escribir lo que tú expones, lo que tienes, lo que cuentas en un libro? Tendrías que No, cambiar, no sé, a lo mejor Luis, los nombres, los no, personajes. lo sé, lo sé. No, no es que no me atreva. El problema es el tiempo físico. Ahora mismo tengo tantos frentes abiertos que es imposible, pero es algo Ya. que tengo en mente, tanto eso como formación, la formación sobre el storytelling. Al final esto, yo no he nacido con un don. Yo al final, pues me imagino pues que probando, fallando, acertando, pues sé cómo hacerlo. Bueno,
pero no tengo un don. Al final esto se trata de aprender, ¿no? Y de que alguien te enseñe o te ayude. Oye, esto funciona mejor así, o asá, o no sé. También he pensado en formación, también, por ejemplo. Pero es un tema de tiempo. Ahora mismo físicamente tengo dos niños pequeños, además, muy pequeños. Entonces, no, mi cuerpo no da para más. Pero todo llegará, todo llegará. Tengo tiempo. Vale. Con respecto al LinkedIn de Iván, cuando salgamos, luego de las preguntas, vamos a hacer un rescate en sala principal, lo vamos a hacer la principal, vamos a hacer un rescate de todas las salas y van a tener ahí también la manera de volcar el aprendizaje o la reflexión que les deja esta charla y también cómo sumar a Iván en LinkedIn, por lo que estás diciendo, no habría ningún inconveniente que te sumen. No, no, ninguno, ninguno. Yo estoy abierto a todo el mundo, sin ningún problema. No solo la gente que está presente en esta sala, sino hay gente que estuvo de repente en otra sala, pero también quería estar en esta y se va a enterar y va a poder seguirte luego en LinkedIn. Ok, ok, perfecto. Seguimos abriendo a preguntas. ¿Alguna pregunta más antes de volver a sala principal? Yo creo que como reflexión, todas estas personas siguieron intentando, ¿no? Y tomaron como aprendizaje ese fracaso. Finalmente, ¿a dónde llegaron? Es aleccionador, es inspirador, ¿no? Hay que tener Sí, sí, porque resiliencia. efectivamente, al final lo de la resiliencia es una palabra que no me gusta, además está muy de moda ahora. Muy de Prefiero hablar, moda. prefiero hablar de resistencia, Ahí está. no sé, pero no de resiliencia. Pero bueno, en fin, sí, efectivamente, al final se trata Aguante, de, ¿no? Aguante y sí, sí, sí. perseverancia. Se trata de caerse y levantarse 8 veces más. Si te caes 7, levantarte 8 veces, como dijo Luis, Órale, ¿no? esto. Estoy tirando un Ese- poquito ese- esto, a ver si alguien se anima a contar alguna historia y cerramos o con alguna pregunta o con Yo he hecho alguna una historia pregunta personal que nos por un quieran chat, no sé si lo habéis compartir visto. de, de Buenas eso, de tardes. fracaso, Hola. aprendizaje y Sí, finalmente... Antonio, te oímos. Ah, vale, vale. Que nada, que he hecho una pregunta por el chat. No sé si habéis llegado Ah, a perdón, leerla. te la leo. A ver, Antonio. No, es que no sabía si me oíais tampoco. Sí, Buenas perfecto. ¿Quieres tardes. decirla por micrófono o te la leo, como No, prefieras? no, no. Prefiero que ya que está escrita que la he escrito que la veáis. Sí, ya está. Sí, Perfecto, prefiero. cómo no. Antonio Valda pregunta, quería Exacto. saber si de alguna forma una persona podría saber si es bueno escribiendo y cómo saber hacia dónde dirigir sus esfuerzos. Te pregunta más como escritor, ¿no? Sí, hola Antonio, ¿qué Sí, tal? como gusto, sí. Buenas Buenas, tardes. buenas tardes y gracias por estar ahí. Eh, Antonio, hay mucha gente especializada en esos temas. Sobre todo yo tengo la suerte, por así decirlo, que tengo mis propios críticos y es mi público en LinkedIn, ¿no? Yo en LinkedIn tengo casi 50.000 seguidores, Claro, son muchos seguidores. Y al mucho. final esa gente pues te cuenta, te da sus opiniones y te dice, pues bueno, pues te da feedback, ¿no? Dice, Claro, bueno, claro. pues aquí lo haces bien, este me gusta, este no me gusta. Entonces yo tengo esa suerte y no he recurrido a otros temas. Pero hay gente específica que se dedica a eso, que se dedica a decirte si realmente puedes llegar a escribir algo sobre el tema que tú Sea lo que consideres, sea. Antonio, Sí, sí. sobre lo que sea. Hay profesionales que cobran una tarifa, la que sea, no sé cuál es, que te dicen si eres o no, o si tienes o no potencial. Supongo que igual que lo hay para otras cosas, pues lo hay también para los libros, ¿no? De todos modos, Antonio, si quieres mandarme algún texto o algo y que le eche yo un vistazo, No, gracias. no Más que hay... nada, no son Sí. libros, no son escritos largos, sino son más bien, Mm. digamos, como si fueran noticias filtradas por mi cabeza, ¿no? Digamos, Bueno, noticias de lo que pasa en el mundo, pero dicha según pero lo que a lo me he mejor, a lo leído. mejor tienes ahí un potencial que no conoces. Claro, no lo sabes, efectivamente. Entonces, yo te animo, si quieres, yo te puedo, pues, te doy mi opinión, que yo no soy profesional de esto, pero si quieres contactar conmigo por LinkedIn y me pasas Vale. un mensaje y sin ningún problema, mándamelo. Y es más, Bueno, yo tengo algunos la contactos, pregunta. algunos Sí, sí. contactos que se dedican, lo que te decía, que se dedican a asesorar, a ayudar a la gente que, bueno, pues que tiene Pues un que poco de para mí inquietud. es una pasión, entonces Por realmente eso, por eso, por eso. Pues incluso te puedo poner en contacto si quieres con alguna de estas personas y oye, y que te echen una mano si te interesa. ¿Te parece, Antonio? vale, perfecto. Excelente. Ahora vamos a volver a la sala principal, luego de la pregunta de Muchas Patricia, gracias. y ahí vamos a tener la posibilidad de estar en contacto con Iván a través de LinkedIn, los vamos a invitar a todos,
entiendo que tenés una agenda complicada, Iván, si querés estar luego en sala Sí, principal. Para hacer un intentaré estar rescate. 10 minutitos, 15 minutos por lo menos con vosotros y después ya sí que voy a tener que dejaros. Pero intentaré estar un ratillo con vosotros ahora. Si te Patricia parece tiene bien, ahí la mano levantada. sí, cerramos con la pregunta de Patricia. Patricia abrió cámara, excelente. Adelante, Patricia. Hola, Hola buen día. Patricia, buenos días. Iván, una consulta. ¿Hay gente que sea buena contando historias pero mala escribiendo? Sí, claro, sí, sí, hay mucha gente, muchísima gente que te cuenta, es esa gente, ¿no? Que te toca el corazón cuando hablas con él, ¿no? Y que dices, joder, vaya historia más chula que me has contado. Pero después la ponen en palabras, en escrita, y dices, "Uf, has perdido todo tu inspiración, ¿no? Tu poder, tu fuerza. Eh, ¿Por qué? Bueno, pues no lo sé, no lo sé. Yo creo que también depende mucho de la voz también, bueno, de los gestos, de la gestualidad que tenga la persona. Son muchos factores, claro, efectivamente. Yo creo, que es mucho más complicado contar una buena historia de palabra, hablándola, que escribiéndola. Porque escribiéndola puedes verla, la relees, la vuelves a leer, la corriges, bueno, haces lo que sea. Pero de palabra es muchísimo, para mí, yo creo que es muchísimo más complicado, mucho más complicado. Pero sí, sí, por supuesto, existe gente que hablas con ellos y dices, joder, qué historia más chula. Pónmela por escrito, oye, y intento yo a ver si investigo más. Y después dices, pues esto es una basura. Sí, efectivamente, esa gente existe, existe. Excelente. No queremos que nadie se quede sin preguntar, entonces lo que vamos a hacer es volver a sala principal y en 5 minutos le vamos a poder también preguntar por escrito a través de LinkedIn en un post y van a poder agregar también a Iván. Así que los invito, si les parece bien, ir a sala principal con el link que voy Vale. abajo. Ahí te veo con mano levantada, le vas a poder preguntar a Iván, ya sea ahí en LinkedIn o ahí hacemos el rescate. Iván, ha sido un lujo tenerte. La verdad. Gracias, gracias. Eh, Gracias a vosotros por la invitación y espero que, bueno, que os haya gustado. Al final, bueno, pues si habéis conseguido sacar algo en limpio y algo para vuestra vida de lo que os he contado, pues la charla ha sido espectacular. Ha sido un éxito, si efectivamente lo he conseguido. Definitivamente yo considero que ha sido un éxito y después va a estar el material acá disponible. Seguimos en contacto también para Ok, poder seguir relacionándonos. Así que bueno, los Muchas invito gracias, al link Iván. que Muchas pongo ahí gracias. abajo. gracias. Muchas Gra- gracias, Iván. Muchas Muchas gracias a gracias. todos. Quedamos Gracias a trabajando, todos. Iván, Mándanos Gracias. unos pulpos. Mándanos unos Gracias. pulpos de allá, ¿eh? Gracias.